Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a conversar sobre arqueología, historia y también sobre temas religiosos. Vamos a hablar sobre la iglesia de la Odisea en la Biblia y en la arqueología, donde comentaremos un artículo interesante que ha sido publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica y nos habla acerca de esta iglesia de la Odisea que se menciona en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 3 del 15 al 16. Y vamos a ver también no solamente esa mención, sino también desde el punto de vista de la historia, las diferentes iglesias que se han encontrado y las evidencias arqueológicas que tenemos sobre estos sitios. Si recordamos este incidente registrado en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 3, allí supuestamente se nos narra este incidente de la visita del Señor o de Jesús a estas diferentes iglesias. Y en cuanto a se va a ir señalando las características de estas iglesias, los puntos fuertes y débiles, encomios, etc. Y en el caso de la iglesia de la Odisea, se dice lo siguiente, y voy a parafrasear la cita. Dice: conozco tus hechos, que no son ni frío ni caliente. Quisiera que fuera frío o caliente. Por tanto, que eres tibia, no eres ni fría ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Es lo que supuestamente, según se narra en la tradición, es el mensaje en este caso de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué el autor del libro de Revelación llama a la iglesia de la Odisea tibia? Es una cuestión, una pregunta que se plantea en el artículo. Y lo interesante es que, como les mencionaba, la iglesia de la Odisea es la última de las 7 iglesias, o recordemos que esta palabra iglesia viene del griego eklesia, que a su vez viene del hebreo keilah, significa sinagoga, pero estamos hablando en términos griegos en este caso. La iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Revelación, se pronuncia esta sentencia dura, ¿no? Que está señalándonos que los cristianos de la Odisea, al parecer, no estaban tan comprometidos con la fe cristiana en este caso, como que no estaban decididos totalmente, o como que estaban a veces, parecía que estaban cumpliendo con la doctrina cristiana, y de repente a veces estaban también como que no tan comprometidos o haciendo algo indebido. Y como que aquí se les señala, pero decídete, tibio o caliente, dice el libro de Revelación. La Odisea estaría ubicada en lo que hoy día sería Turquía en el tiempo moderno. Pero vamos a hablar aquí sobre este artículo desde el punto de vista histórico y arqueológico, aunque hemos también tocado estos puntos en cuanto a la religión. Lo interesante es que un profesor de la Universidad de Huntington, Mark Fairchild, ha estado investigando la serie de por qué la iglesia de la Odisea tiene esta reputación, ¿no? Y comparando lo que lo dicen los textos con lo que sabemos de la arqueología. Sabemos que, o no sabemos en este caso, quién fundó la iglesia de la Odisea, no lo dice en el Nuevo Testamento. Lo que los investigadores piensan es que quizás fue Epafras o Epafrodito el que quizás fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Él fue uno de los discípulos, en este caso de Pablo, Shaul, San Pablo. ¿Y por qué decimos que a lo mejor fue él el que fundó la iglesia de la Odisea? Porque sabemos que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. De ahí la famosa carta a los colosenses. Y como Colosas estaba cerca de la Odisea, es probable de que él fuese también el que fundó en este caso la iglesia de la Odisea, siendo él en este caso discípulo de Pablo. Sabemos que la ciudad de la Odisea era una ciudad que muy rica durante el periodo romano, y que no solamente estaba en un sitio importante en cuanto a las rutas de comercio, y que la conectaban con otras ciudades como Éfeso, Esmirna, Sardis, y que además la Odisea era un centro de producción textil y de, en este caso, operaciones bancarias. Por tanto, no es sorprendente que en los evangelios se habla de la iglesia de la Odisea como una iglesia pudiente, o sea, con capital. Y es que históricamente hablando, era así una ciudad, en este caso, pues también pudiente.
El libro de Revelación, que al parecer se escribió durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 81 al 96 de nuestra era. Recordemos que Domiciano fue notorio por ser, en este caso, el primer emperador que se declaró a sí mismo un dios viviente, porque recordemos que los emperadores se declaraban dioses cuando, o sea, después de muerto. Pero Domiciano se declaró un dios viviente, lo que fue algo sorpresivo, no solamente para los judíos y para el Senado romano. Esto también presentó problemas para los cristianos, con una excepción. Los judíos estaban exentos de adorar en este caso al emperador, porque aunque sabían que daba problema a Roma, como era una religión antigua y establecida, pues se les permitía en este caso no rendir culto imperial en este momento. Y mientras los cristianos fueron parte de, o se reconocían como un grupo dentro del judaísmo, en su momento se reconoció luego como una secta, etcétera, hasta el momento en que se veían como dentro del judaísmo, no tenían problema. Pero luego que comenzaron a independizarse y se comenzó a ver como un grupo aislado del judaísmo, pues se retiró este permiso y tuvieron que afrontar persecución por parte de Domiciano, en este caso, para que rindiesen culto al emperador. Esto, por supuesto, lo hemos analizado en otros encuentros o en otros podcasts y vídeos donde hemos comentado que en un momento todos los primeros seguidores de Jesús y todo este movimiento eran todos judíos, pero con la entrada de los gentiles, el grupo siguió creciendo de tal manera que los no judíos fueron mayoría y los judíos fueron toda una minoría que fueron tragados completamente por en este caso, la gran cantidad de personas que entraron al movimiento. De ahí entonces que el emperador retira la aprobación y comienza la persecución para los cristianos, en este caso, que se negaban a rendir culto imperial. Hay que recordar que al parecer en este momento en que se escribe el libro del Apocalipsis es cuando encontramos este señalamiento que se le hace a la Odisea. No eres frío ni caliente y te voy a escupir de la boca. Al parecer en este momento cuenta las crónicas de la historia, fue un momento en que se prohibió a los cristianos que no adoraban al emperador, primeramente se les perseguía y segundo, no podían ni comerciar ni hacer ningún tipo de compra-venta. Fue tremendo aquello. Y por tanto, si querías hacer compra y venta, tendrías que tener en este caso la aprobación del emperador, tenías que adorar al emperador. Y los historiadores y los investigadores creen que cuando el libro del Apocalipsis dice lo siguiente: aquellos que se rechacen adorar la imagen de la bestia, en este caso el emperador Domiciano, serán muertos, haciendo referencia a este momento histórico. Y cuando dice que los cristianos no podían comprar o vender a menos que tuviesen la marca de la bestia del capítulo 13 de Revelación, según los investigadores y este profesor está diciendo que es porque en este momento, si se negaban a obedecer al emperador, pues no podían en este caso ni realizar ningún tipo de transacción monetaria, ni de compra, ni venta, ni comercio. Por tanto, aunque este texto del Apocalipsis está escrito en una forma de misterio, esoterismo, un lenguaje complicado, de visiones, etc., hay que comprender el momento histórico cuando se escribe. De aquí que el profesor enfatiza que estas alusiones son muy probables tomadas de la realidad histórica y que luego se le dan interpretaciones, en este caso de doctrina. Porque cuando, por ejemplo, un cristiano lee estos textos, no está pensando en el emperador Domiciano ni en lo que yo acabé de explicar, sino que enseguida lo ve como temas relacionados con religión o con el futuro, con visiones o con profecías. Una, porque quizás esta persona no conoce el contexto histórico cuando se escribe esto, y segundo, porque lo lógico es que inmediatamente lo asocie con estos temas religiosos. Pero de todas formas, muy interesante este otro punto de vista, tal y como lo plantea el profesor, y que de hecho fue lo que ocurrió y lo que observamos en el texto, muy interesante. Lo que quizás pudo haber ocurrido con la iglesia de la Odisea es que este grupo de cristianos, al parecer, muchos de ellos sí como que obedecían la orden del emperador, no sabemos hasta qué extremo, pero de ahí que la advertencia que le da Jesús en el texto donde le dice no eres ni frío ni caliente, o sea que a veces estaban de parte del mensaje y a veces como que se ponían también a obedecer al emperador, por tanto le iban a escupir de la boca, en este caso mostrando
de que esta tibiedad de la iglesia de la Odisea, a diferencia de otras iglesias que en su momento sí se mantuvieron firmes, como por ejemplo la iglesia de Esmirna, que estaba localizada precisamente en la ciudad de Esmirna, y que se mantuvieron fuertes en cuanto sufrieron persecución por parte de Diocleciano y por parte del Imperio Romano. Por tanto, es muy interesante otra vez esta mención. Hay que recordar que la iglesia de la Odisea sobrevivió el reinado de Diocleciano. De hecho, se convirtió en un centro importante del cristianismo porque allí había un obispo. Incluso un concilio se celebró en el siglo IV en aquella iglesia, en aquella ciudad, perdón. Y los arqueólogos han descubierto un total de 20 iglesias y capillas cristianas en este sitio, en la ciudad de la Odisea. Y sabemos que allí estaba también la iglesia más grande de la Odisea, que era tan grande que ocupaba toda una cuadra completa, toda una manzana de la ciudad. Y sabemos que es una iglesia que data de principios del siglo IV. Es muy interesante otra vez estos hallazgos arqueológicos e históricos conectados también con lo que cuentan las fuentes cristianas. La Odisea, la ciudad como tal, no en este caso la iglesia, sino la ciudad como tal, se mantuvo como una ciudad importante hasta el siglo VII de nuestra era, hasta que fue destruida por un terremoto y finalmente fue abandonada. Es muy interesante, como ya les mencioné, que se han desenterrado todas estas iglesias y capillas antiguas, se han también desenterrado una serie de templos, por supuesto. Se desenterró un templo dedicado al dios griego Apolo, Artemis y Afrodita. Y también se han desenterrado una serie de columnas, por ejemplo, con indicaciones de presencia judía en un momento. Se pueden observar unas columnas que tiene el símbolo de la menorá, el lulav, el shofar, y que son símbolos judíos en este caso, y se observa luego una cruz que se ha incorporado encima. O sea que estamos hablando de diferentes momentos de la historia de la ciudad que muestra un comienzo judío y que luego se muestra en este caso la presencia del cristianismo. Al parecer esto data de la era del Imperio Bizantino. En realidad ya vemos que desde el punto de vista de la arqueología y de la historia, pues es muy pero muy interesante estos artículos otra vez, y por supuesto para el creyente también tiene una significancia. Hasta aquí con este podcast, con este comentario a la iglesia de la Odisea y cómo se menciona en el libro del Apocalipsis, conectándolo otra vez, ya mencioné, con la arqueología y con la historia. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.